Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de brujas. En esta oportunidad las brujas vamos a estar charlando un poco sobre, este viernes, como todos sabemos, es 2 de abril. Se conmemora otro aniversario más de la guerra del conflicto en las Islas Malvinas, la disputa territorial que se llevó hace 39 años. Y las brujas en esta ocasión la vamos a estar abordando más desde la perspectiva de género, más que lo que tiene que ver con el protagonismo y el rol de las mujeres, que como siempre a lo largo de la historia, su protagonismo en estas cuestiones es importante, estas cuestiones cruciales para, por ejemplo, para nuestro país, siempre han sido invisibilizadas. Y vamos a compartir audios de la bruja Mica, que nos va a dar una introducción del tema y damos comienzo al programa. Hoy, 2 de abril de 2021, se cumplen 39 años del desembarco de las tropas armadas argentinas en el puerto argentino de las Islas Malvinas. Ese día, pero del año 1982, desembarcaron 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en esos territorios que ya estaban ocupados por el Reino Unido desde 1833. Aunque la Argentina ya venía reclamando la soberanía de las islas, por herencia y por proximidad geográfica, fueron varios motivos los que llevaron a los militares a la invasión del territorio. La debilidad política y social por la que atravesaba el gobierno militar de Leopoldo Fortunato Galtieri pesaba, ya que en 1981 se formó la llamada multipartidaria, la cual exigía un llamado a elecciones. El rechazo venía de la mano de las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de un gobierno que torturó, persiguió, censuró y limitó las libertades de los ciudadanos. Dejó 30.000 desaparecidos y miles de muertos. Y por si no era suficiente, ya dejaban al país en una de las peores crisis económicas por las que atravesaba, con una inflación del 165%. Por ese entonces, la Junta Militar especuló que los ingleses no reaccionarían a la invasión, ya que las islas no eran de su principal interés, pero al contrario de lo que se pensó, Londres sí reaccionó y con mucha fuerza, ya que su primera ministra, Margaret Thatcher, también se encontraba en un momento de debilidad en su gobierno. Los ingleses, que además ya contaban con el apoyo de Estados Unidos, venían con mucha fuerza hacia el territorio entonces invadido por Argentina. A pesar de que la Fuerza Armada Argentina logró infligir grandes daños a los británicos, no fue suficiente para superar la fuerza militar del Reino Unido. Tras 72 días de guerra, el 14 de junio de 1982, el designado por la Junta Militar como gobernador de las islas, Luciano Benjamín Menéndez, firma la rendición de las tropas. Del lado argentino, muchos de los soldados eran jóvenes mal entrenados, mal alimentados, mal preparados y mal armados, los cuales no podían contra las Fuerzas Armadas superiores. Hubo más de 700 muertos. Esta derrota dio pie a la salida del gobierno militar, principalmente con la renuncia de Galtieri. En diciembre de 1983 se llevaron a cabo las elecciones democráticas, las cuales pusieron fin a los 7 años de dictadura que vivió el país. Todavía, después de 39 años de este suceso que marcó la historia argentina, se sigue reclamando la soberanía por las Islas Malvinas. Ahora queremos compartirles con Juli testimonios de mujeres que estuvieron en el conflicto, que vivieron, que fueron parte y que presenciaron esta situación desde adentro, porque algo que también queríamos resaltar y que viene totalmente al caso, justamente nosotras, que la intención de las brujas siempre es comunicar que las personas en los testimonios que encontrás de personas que han vivido en carne propia este conflicto, iban totalmente en contra de lo que los grandes medios de comunicación
también decían o informaban sobre el conflicto. Entonces, bueno, queremos compartir estos audios. La intención de esta edición de Las Brujas es, como siempre, escarbar en esos lugares que nadie escarba y siempre abordándolo desde la perspectiva de género. Para empezar, a casi 40 años del conflicto de las Islas Malvinas, la información acerca de la participación de las mujeres en la guerra aún se encuentra muy dispersa y difusa. Entonces, la invisibilización del rol de las mujeres en numerosos episodios de la historia universal y argentina es una constante que hasta hace no mucho tiempo parecía imposible de revertir, pero gracias a los movimientos feministas en la sociedad y a esa necesidad de desarmar los papeles tradicionalmente asignados por una cultura machista, tenemos esta necesidad de mostrar la actividad de las mujeres en todos los ámbitos. En este sentido, la Guerra de Malvinas no es una excepción, ya que tuvieron que pasar muchos años para que finalmente se reconociera la presencia de veteranas que tuvieron una participación activa en el conflicto bélico y que fueron excluidas de la memoria colectiva. Yo, por ejemplo, cuando pregunté a mi mamá, a mis hermanas, a mi abuela, si sabían sobre la participación de mujeres en las Malvinas, no me dijeron nada, o me dijeron que no lo tenían que estudiar tanto en la escuela como para decir, bueno, me tengo que poner las pilas con esto, si no apruebo la materia de historia. Claro. Y es un tema que o no se cuenta o muy por encima, como, bueno, las mujeres curaban y listo. Claro, como siempre invisibilizado. Bueno, imagínate que también dentro de lo que fue el conflicto de Malvinas, los mismos veteranos que por ahí decís, bueno, rige más en la sociedad el protagonismo de los hombres, aún así hasta los mismos veteranos denuncian todo el tiempo que son olvidados de haber formado parte de este conflicto. Entonces imagínate, la mujer siempre, viste, como, bueno, ponele, yo también consulté y fue como, ¿qué? ¿Fueron mujeres a la guerra de Malvinas? Claro. Sí, güey, sí fueron, viste, como que te encontrás con esas respuestas de invisibilización por completo, o sea, no sabía que habían ido mujeres a la guerra. Claro. Bueno, gracias al libro Mujeres Invisibles de Alicia Panero se conocieron testimonios de aquellas trabajadoras de la salud de entre 15 y 30 años, o sea, eran menores de edad, niñas. Sí. Bueno, como también los chabones, que eran niños a cargos de armas. Sí, exactamente. En ese sentido ahí no hubo patriarcado que no. separa, porque ustedes son chicas van a venir más grandes, o porque ustedes son, era todo por igual, sí. Bueno, recibieron a los heridos y los contuvieron también de manera psicológica y emocional. Fueron trabajadoras de la salud, entre ellas enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva que recién estaban iniciando su carrera. Imagínate que recién empezaban y ya... un conflicto de guerra, claro. Tremendo. Bueno, la autora también muestra otra cara oculta que surge con la visibilización de las mujeres en la guerra, que es el maltrato y el acoso que sufrieron por parte de los hombres en los puestos de trabajo. Por ejemplo, algo que siempre ha sido muy denunciado en los pelotones de guerra, en lugares que viven en un constante... en un contexto bélico, es como que siempre una de las denuncias puntuales en ese sentido, si lo vemos desde la perspectiva de género, sí. O sea, el abuso de poder por parte de las fuerzas militares hasta para con sus mismos miembros siempre ha sido como muy heavy, como vos vas al ejército, te hacen mierda, te maltratan, te todo. Y es algo universal, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, mujeres. En los lugares que hasta los hoy japoneses, viven en los chinos, contextos, los rusos, o sea, no había nadie que zafara de eso, digamos, y con si te pones a ahondar, es como, bueno, siempre... la denuncia más puntual y más invisibilizada también es las violaciones, el acoso. Bueno, imagínate que aún hoy cuesta denunciar acoso. Imagínate en ese momento, o sea. Sí, o sea, es muy fuerte. Bueno, para una entrevista de Infobae cuenta la autora del libro cómo las trabajadoras fueron en un principio aisladas porque se decía, y escucha esto, que las mujeres a bordo son mala suerte. Volvemos con, ¿te acordás de los videojuegos? Sí. No, vamos a perder porque sos mujer. O sea, sí. Los mismos
Los mismos que bueno, que dicen, no, bueno, pero es que estás jugando con nosotras, vamos a perder. Bueno, vamos a perder la guerra porque hay mujeres. Dan mala suerte, aparte mala suerte, con Claro, algo muy subjetivo. es muy fuerte. Por otra parte, la autora concluye que las pertenecientes a la Fuerza Aérea fueron las que más sufrieron abuso verbal. Contaba que en un traslado de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, un comandante tuvo que llevar a la cabina a 5 mujeres de la Fuerza Aérea porque no paraban de gritarle cosas machistas y piropos subidos de tono, porque no querían que estén ahí, y también la pasaron mal en el hospital porque no estaban muy informadas de lo que estaba pasando, y mientras esperaban a los primeros heridos hacían vida de cuartel, es decir, estaban en instalaciones destinadas a dar residencia a los soldados, estaban ahí siempre y bueno, como no había información de que tenían que hacer esto. Los medios decían que íbamos ganando la guerra, que estaba todo re abuso en ese sentido, y fíjate que, claro, las pibas llegaron allá en un contexto mental muy que nada que ver, todo muy improvisado todo, en un contexto mental de vamos ganando, esto está recién recibidas, niñas algunas, ¿no? La verdad que debe ser terrorífico. Sí, bueno, y además de la atención sanitaria fue muy importante el apoyo y el vínculo emocional que las mujeres construyeron con los soldados, porque ellas eran el primer contacto que recibían después de haber estado en la zona del conflicto. O sea, pasás de estar en un bombardeo y la primera persona que ves es una enfermera, una mujer que trabaja en terapia intensiva, entonces es como muy fuerte el primer contacto que tenés con una persona fuera de esa zona. Y en ningún momento se les proporcionó a estas trabajadoras de la salud atención médico o psicológica, ni se les permitió comunicarse con sus familias durante unos días. Pero además de eso, también se les prohibió que hablaran sobre el tema, principalmente porque habían visto las condiciones en las que volvían los soldados, y bueno, igual que los medios de comunicación, en complicidad con la dictadura cívico-militar, habían construido una imagen distorsionada de los hechos, que es esto que vos decís, que bueno, estamos ganando, no se preocupen, todo bien. Acá tenemos a todos incomunicados porque no pueden decir absolutamente nada, no se puede filtrar de ninguna manera que la situación es otra, que el contexto es otro, de que aparte los militares que venían de Inglaterra en ese momento estaban súper preparados, tenían otro tipo de acceso, otros accesos a otro tipo de armas, con mucha preparación, y que acá en Argentina fue lo más improvisado y fue casi una masacre. Y fue muy injusto porque era gente que no estaba preparada, que estaba recién empezando, y los ingleses, digamos, incluso sus enfermeras estaban preparadas en cualquier momento para todo, combatir. Para todo, y ahí se nota mucha injusticia de una parte, digamos. Claro, la irresponsabilidad que tenía en ese momento la dictadura, los integrantes de la dictadura cívico-militar que atravesaba el país, como, bueno, mandar a lo que sea, como sea, estas pibas, bueno, no me importa. En un momento de desesperación también. Yo creo que fue en un momento de desesperación de decir, bueno, hagamos lo que sea ya, los mandemos a todos ya, aunque ellos hayan recién empezado, los mandemos ya. Y eran chicos que estaban también haciendo servicio militar obligatorio, o sea, no era un voluntariado ni nada, y eso también, que por suerte ya no está más obligatorio el servicio militar, pero bueno, en su momento fue muy fuerte para la gente para los hombres que tenían que hacerlo sí o sí. Sí. Y bueno, también queríamos poner un fragmento de el testimonio de esta autora Panero, que lo emitieron en el canal Encuentro, en un programa que se llama Seguimos Educando. Este programa que explicaba la historia de las mujeres en Islas Malvinas, específicamente para chicos de secundaria básica. Así que bueno, vamos a escucharlo y ya seguimos hablando nosotros. Mi nombre es Alicia Panero, soy profesora de historia, escritora y autora del libro Mujeres Invisibles. El libro lo escribí porque noté que había un vacío respecto de la participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas, como el título del libro lo dice, Mujeres Invisibles, porque no estaba en ningún lado, ninguna crónica, en ningún libro, y trabajando en una institución militar de formación de militares, teníamos que investigar con los alumnos el tema de las mujeres y Malvinas. Y encontré a unas chicas vestidas de militares en una foto del año 82, y bueno, las empecé a buscar, y al principio pensábamos que era una
producción fotográfica de la época, pero no, las enfermeras y las mujeres que participaron de la guerra eran reales, existían, habían estado en los barcos como enfermeras, como radiooperadoras, habían estado en el continente atendiendo a heridos que eran evacuados directamente de las islas a esos buques hospitales primero y después al continente. Y la verdad es que mi pregunta y lo que me movilizó fundamentalmente a la respuesta que fue el libro es que no había nada sobre ellas y me pareció importante reunir en un libro todo el testimonio de ellas para que no se pierda, porque es lo que nos va a ayudar a reconstruir la historia siempre. Las mujeres en los conflictos armados en general, universalmente son los seres más vulnerables junto con los niños, de los desplazamientos de los ejércitos, son víctimas de abuso muchas veces, se usan como intercambio, como moneda de cambio en situaciones de rehenes o de prisioneros. Sobre todo en el tema de cuando se cometen abusos, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con eso a nivel internacional, que sean invisibilizadas como partícipes de las guerras, y cuando forman parte de una fuerza armada, hasta el año 82, en que ocurrió la Guerra de Malvinas, y muchos años después, tiene que ver con el machismo de la formación militar, con que la guerra es una cuestión de hombres en el mundo, y Argentina no está exenta de eso. Es tan grande el universo de mujeres que estuvieron involucradas en la guerra, que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es ¿qué estaba haciendo yo en ese momento que no me di cuenta que las mujeres estábamos cumpliendo un rol? Y para las generaciones futuras, para los chicos que escuchan esta charla, ver y estar atentos a que no haya hoy grupos de mujeres invisibilizadas en otros ámbitos, para que no nos vuelva a pasar esto de que nos dejen fuera de la historia, porque nadie repara en lo que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, nosotros con los incendios, saber si hay mujeres bomberos que están participando en la lucha contra el fuego, cómo son sus vidas, cómo se las arreglan entre ese trabajo y sus hijos o sus familias o sus otras actividades. Está bueno que esto nos sirva para que podamos poner el ojo en grupos de mujeres que estén hoy invisibilizadas. Bueno, recién escuchábamos a Panero. La verdad que muy interesante el aporte que ha hecho para la historia argentina, para la reconstrucción de esta parte. Lo necesitábamos bastante y bueno, nuestras generaciones lo súper necesitan, totalmente. Bueno, a mí te nos pasó el PDF del libro, así que ya lo tenemos ahí para leer. Sí, la verdad que la noche, así que antes de dormir, ahí como para seguirnos quemando los ojos con los PDF. Sí. Sí, la verdad que es súper interesante, un aporte a la historia, un aporte generacional increíble, porque bueno, creo que si hay algo muy zarpado de las generaciones que vienen es que están pudiendo acceder a un nivel de información increíble, que bueno, vuelvo al tema de la escuela, que hemos compartido unos audios de bueno, cómo se abordaba en ciertas generaciones, ponele, en la escuela, ¿qué te enseñaban? ¿Viste? Como, bueno, a mí me lo enseñaron como que... Y esto no estaba en, digamos, cuando uno no encontraba algo tenía que ir a la biblioteca a buscar un libro, pero no había libro, nada de eso. No había nada de no había información. Registro, digamos, de nada más que fotos, pero eran muy difíciles, digamos, de encontrar. Y que también hubo mucho negacionismo hacia la información del contexto, tanto hombres como mujeres. Me parece que, bueno, ahí como que siempre estuvo negado, y más las mujeres que, como decía Panero, estaban en un sector en donde veían la crudeza real de la guerra, el posguerra, qué va a ser. Y chabones que habían perdido sus brazos, chabones que quedaban totalmente traumatizados. Eran, digamos, quemaduras así muy leves. Claro, ellas todo tenían muy fuerte, muy heavy. Tenían el acceso a esa información más cruda, sí, totalmente. Sí. Bueno, también existieron enfermeras de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia que prestaron servicios atendiendo y conteniendo a estos heridos en el hospital móvil que estaba ahí establecido, y algunas de aquellas mujeres fueron reconocidas por la Fuerza Aérea y condecoradas por una medalla y un diploma. También por otro lado se destaca la labor de 59 jóvenes mujeres aspirantes navales, estudiantes de enfermería,
que atendieron heridos prestando servicio bajo bandera. Y en la actualidad, y tal como lo relata Palero en su libro, de las más de 24.000 pensiones de veteranos de guerra que paga el Estado, no son más de 10 las mujeres que las reciben y que se encuentran contempladas en la legislación. El problema es que en la ley argentina solo se considera dentro de esta categoría a quien se encontró dentro de cierto perímetro de las islas, desconociéndose así la labor de estas mujeres, que lo único que recibieron... Vos estás en este combate y ahí sos reconocida por el Estado en una pensión de que es una recomposición de que Claro, pero si es por fuera, al exterior, la verdad que no te lo reconocen. Entonces lo único que recibieron a más de 30 años de conflicto, casi 40, fue una medalla que se envió a sus casas. Y... Ha sido muy, muy despectiva la manera en la que todos, creo, los gobiernos han tratado a esta gente que fue víctima de este conflicto, porque en realidad, para mí, entre toda la información que siempre vas recopilando de esto, a la que vas accediendo, fueron víctimas. Entonces tenés ahí como bueno, después de 30 años una medalla en su casa, ¿viste? Sí. Siempre hubo un trato despectivo. Y solo 10 mujeres reciben pensión. Claro, ¿viste? Me suena a un ninguneo y a una chicaneada muy fea por parte de todos los gobiernos hasta el día de hoy en relación a esta gente. Me parece que muy mal ahí. Sí. No es por ahí. Y bueno, también queremos compartir el testimonio de Norma Navarro, que fue veterana de la guerra y nos pareció muy interesante para compartir. Mi nombre es Norma Navarro, soy veterana de guerra, instrumentadora quirúrgica y fui como voluntaria en el conflicto de 1982 en Malvinas. En esa época yo estaba trabajando en el Hospital Militar Central. El jefe de quirófano vino a hablar a centro quirúrgico con las instrumentadoras y bueno, a solicitar instrumentadoras para el Hospital Militar de Malvinas. En total nos ofrecimos 5. Una vez desde allí tomamos un Siquín, que es un helicóptero de combate, y que nos dejó en el helipuerto del buque, de Rompehielos Almirante Irizar. Era un buque hospital. Estábamos a metros de Puerto Argentino, en Bahía Grusac, porque era de gran calado. O sea que no podía arrimarse bien a la costa. Y bueno, después de un día, el capitán de fragata, Luis Prado, realmente le parecía que no teníamos que bajar a las islas porque cada vez los británicos se iban acercando más hacia las posiciones de donde estaba el hospital. Decidieron que nos quedásemos en el buque a trabajar con los médicos navales que allí estaban, ¿no? Las noticias que teníamos era como que se iba ganando, ¿no? Fue medio conmocionante, ¿no? Enterarnos de la realidad de lo que estaba pasando. Yo estaba en la sala de recepción junto con una compañera, justo me tocó estar ahí, cuando subieron los heridos, ¿no? Subían muchos con esquirlas de bomba, con pie de trinchera, manos congeladas. Lo que más me impactó fue el tema de ver los tan delgados, todos sucios, de la turba. Tuvimos que lavarlos con cepillos. Nunca imaginé que lo que más me iba a impactar era ver esos chicos en las condiciones que estaban y los ojos que tenían. Era como verles el alma. Bueno, y después de este testimonio también queremos compartir otro más, la verdad que hay varios. Sí. El testimonio de Silva Barrera, que arribó a Río Gallegos el 7 de junio de 1982 junto a otras 5 compañeras sin que nadie supiera que llegaban. Esto es, digamos, seguir invisibilizando incluso estando ahí. ¿Qué más de invisibilización había? No sé. Ellas eran las primeras mujeres vestidas de verde, con las camisas arremangadas y, digamos, calzado 2 tallas más grande.
que iban a embarcarse hacia el conflicto bélico iniciado el 2 de abril para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Sus nombres son María Angélica Sendes, Norma Navarro, Cecilia Ricchieri, Susana Massa y María Marta Lemme. Y estas chicas se habían ofrecido voluntariamente para ir a la guerra como instrumentadoras quirúrgicas. La verdad que muy interesante que se hayan ofrecido así, pero sin embargo han sido invisibilizadas. Sí. Y bueno, pero la carta del ejército llegó 2 meses más tarde, eran las 8 de la mañana, cuando les avisaron que las necesitaban en el hospital de Puerto Argentino, en Malvinas, y que iban a salir al día siguiente a las 5 de la mañana. Hasta ese momento no había mujeres en el ejército, explicó Silvia Barrera, y es por eso que su vestimenta estaba muy lejos de quedarle cómoda. Debía remangarse las camisas, darle 2 vueltas a los cinturones y calzarse el talle más chico de calzado, que era el 40, y ellas calzaban 36, claro, 38. Todo ropa de hombre, muy improvisado. Claro. Ella contó que llegaron a Río Gallegos y que nadie sabía que iban a ir mujeres a Malvinas, y también comprendiendo desde una actualidad que el shock de esos hombres que vieron a las primeras mujeres vestidas de verde fue con una reacción de ningunear, de que no las reconocían, de que no les hablaban para nada. Y bueno, horas después subieron a un helicóptero que las dejó a bordo del Ara Almirante Irizar y un rompehielos, que era un rompehielos de la Armada, que funcionaba como buque sanitario cerca del puerto del puerto argentino del Hospital. Y el recibimiento tampoco fue mejor ahí. La discusión estaba entre bajarlas a tierra porque en el centro de salud las necesitaban, o dejarlas a bordo. Y pocos minutos después resolvieron que las 6 mujeres quedaran arriba del Irizar, ya que no tenían grado militar. Sin embargo, cuenta Barrera que pese a la guerra, lo peor fue la vuelta, porque una espera, ella comentó así tal cual, vos esperás que estén en el aeropuerto cuando llegás con un cartelito que digan chicas, las vinimos a buscar, y eso no pasó. O sea, claro, nadie las fue a ninguneo recibir. tremendo. Sí. Ya a esto se sumó la incertidumbre. Un atropello constante. La incertidumbre de no saber por qué las llamaban para ir a la guerra si nadie sabía que tenían que recibirlas, y el estrés de sentir que había mucha cosa improvisada. Esto que dijimos de improvisación de la ropa. Claro, porque imagínate que la improvisación en algunos contextos siempre da miedo. Imagínate una guerra armada, una guerra como este tipo, como el conflicto en Malvinas, improvisado. Iba a salir mal, definitivamente iba a salir mal, iba encaminado a salir mal. Ahí se nota la desesperación del gobierno por hacer todo lo más rápido posible, ya nomás, ya todo ya, pero todo improvisado. Sí. Y bueno, las chicas llegaron a Buenos Aires el 20 de junio y al día siguiente a las 7 de la mañana entraron a trabajar como un día normal y corriente, y las recibieron como si nada hubiese pasado, y nadie les preguntó dónde estuvieron ni nada. Y siguieron siendo invisibilizadas en el lugar de trabajo, que bueno, tal vez por esa época nadie quería hablar del tema tampoco, capaz que era muy fuerte. Es como que, además como que en esos tiempos me da la sensación, ¿no? Viste, de las cosas que escuchás o de lo que lees, o por ahí lo que te conversan tus abuelos, no sé, la gente de la época, como que ese avance de la mujer incomodaba. Al punto de, bueno, mujeres viajar con chabones y que los chabones no le dijeron la palabra porque estaban choqueados de que venían 4 o 5 pibas con ellos, ¿me entendés? Que como que incomodaba al extremo la situación en donde las mujeres iban ganando espacios e iban apareciendo, porque bueno, nadie tenía idea que iban, es como más allá de lo improvisado, ¿no? Claro, y uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para visibilizarlas? Y acá comenta también Barrera que el Ejército y el Ministerio de Defensa las reconocieron a las 6 chicas como veteranas de guerra, al tratarse del grupo que más tiempo estuvo dentro del Teatro de Operaciones Malvinas, pero sin embargo no tenían un reconocimiento por parte de la sociedad. Vos me podés dar una medalla, me podés pagar pensión, pero la sociedad no me reconoce. Si eran mis vecinas, fue como se desapareció un montón de tiempo. Mira, estuvo en la guerra, nadie tenía idea socialmente. Sí, y bueno, la verdad que se ve mucha la invisibilización, incluso a día de hoy. Yo no sabía que hubieron tantas mujeres que tuvieron que pasar por este tipo de cosas. Yo me quedé con lo de la escuela de enfermeras, y chau, digamos,
no me puse a A mí no indagar. me las nombraron, por No, ejemplo. ¿Me entendés? O sea, fue como... Claro, son como enfermeras, así como son eso nada más, pero son personas también, son personas que tuvieron que ver y vivir cosas que nosotras no capaz que tengamos la suerte de nunca tener que verlo. Sí, totalmente. Además de, bueno, del miedo constante, de no saber, de la prohibición de hablar, porque creo De comunicación. claro, pero encima que estás en un contexto de guerra, psicológicamente dañino, psicológicamente fuerte, no te podías comunicar con nadie, no podías hablar del tema. La verdad que se llevaron una parte complicada. Sí, Complicada. Y bueno, aún quedan muchas historias de Malvinas por revelar y reconocer. Y bueno, recuperar la labor de las mujeres no solo debe ser visto como un acto de equidad de género, sino también como una herramienta malvinizadora, por así decirlo, que busca honrar a la verdad histórica, destacando nada más ni nada menos la esencial contribución de todas las mujeres, todas las que falta por reconocer, como integrantes del pueblo argentino en defensa de su soberanía, es decir, ellas lo hicieron con el mismo objetivo que le hicieron los chicos que combatieron, Claro. y Y ¿por qué no reconstruir tratarlas como- realmente ese contexto de la historia tan turbio, aparte porque Claro. la Argentina estaba atravesando una dictadura militar Ujú, que venía de muchísima gente desaparecida, de muchísima gente muerta, ujú. donde se negaba el acceso a la información constante. Bueno, ellos llegaban y no podían decir nada del tema, evitar la Claro, prensa. viste, Bueno, también es una reconstrucción más allá de lo de género, como bien decías vos, a reconstruir la historia, qué realmente pasó. Ujú. Ellas veían, ellas tienen una información que bueno, que solamente por estar en que les ese cuesta espacio. compartir, también pasaron Claro. muchos años para que alguna de ellas, digamos, dijera sus experiencias por miedo, por cualquier sea el Yo creo motivo. que si hubiesen hablado, si alguna rompía esa regla, hubiese terminado igual que bueno, que el contexto de acá de quién se ponía en contra a la cara de la dictadura, ¿viste? Claro, Ya muy venían de ese complicado. miedo de, Ujú. che, mirá, si vos te parás de frente con esta gente, puedes desaparecer. Bueno, realmente vamos a tener que callarnos y no decir nada porque claramente el contexto, fuera del mal contexto terrible que era la guerra, afuera en la Argentina, si volvían a su país también era un contexto complicado. Sí, O sea, no sí. era que, bueno, salimos de este contexto de mierda de guerra, volvemos a nuestro país, está todo bien. Ujú. No, ya viste, era todo un solo conflicto que bueno, que se trasladó a otro lugar con una característica de guerra de, bueno, ver cosas horribles, soportar cuestiones psicológicas terribles y eso. Sí, y bueno, también por último tenemos la historia de Tayana Marrone, que lo va a comentar con más profundidad Mica. Nos pareció una historia muy linda para compartir, sobre todo también porque el 31 de marzo fue el Día de la Visibilidad Trans y bueno, una historia más importante, igual, bueno, que tiene la misma importancia que todas las que acabamos de contar recién. Claro, y que por es una cuestión de género también es invisibilizada Ujú. de esta manera y que bueno, son cuestiones de escarbar en la historia que te vas encontrando con cosas que te quedas sorprendida. Me parece que un poco es, bueno, siempre lo decimos, un poco es el objetivo de las brujas de, bueno, darle otra mirada y darle otra perspectiva a la comunicación y a los contextos que uno quiere comunicar, que uno quiere hacer conocer. Y bueno, esto es nada más ni nada menos que eso. Así que vamos a escuchar a Mica. La historia de Tayana. Tayana Marrone es una mujer trans que combatió como soldado en las Islas Malvinas con sus compañeros de armas del Batallón de Ingenieros número 9 en la provincia de Chubut. Ella llegó a las Islas Malvinas en la tarde del 2 de abril y estuvo escondida en un pozo soportando los bombardeos día y noche hasta que terminó la guerra. Tayana no solo sufrió en Malvinas, sino que también la pasó mal cuando volvió al continente y tuvo que hacer frente a una extraña alteración genética.
el síndrome de Klinefelter, que afecta a 1 de cada 1000 hombres. La página Kids Health define el síndrome de Klinefelter, también denominado síndrome XXY, como un trastorno genético que solo puede afectar a personas de sexo masculino. Esto ocurre cuando un bebé nace con un cromosoma sexual de más en la mayoría de sus células. Hay algunos que ni siquiera saben que lo tienen hasta que se hacen adultos, ya que no se presentan ni signos ni síntomas de este trastorno. Diana dejó de aplicarse las inyecciones de testosterona que le dieron durante 30 años para suplir la que no generaba su organismo como consecuencia de esta alteración genética. Ella comenta que paró con las inyecciones y comenzó a aceptar lo que su cuerpo decía. Por lo tanto, decidió identificarse como mujer e inició los trámites para rectificar su partida de nacimiento para sacar su nuevo DNI. Con los veteranos participó en varias reuniones, pero no fue hasta hace unos años que por primera vez se presentó como Diana. Ella afirma que la hicieron sentir muy bien y no la discriminaron para nada. Bueno, y esto ha sido todo. La verdad que ha sido un programa... Bueno, vamos en un camino de innovación con las brujas. Y fue muy lindo también investigar del tema, ver imágenes, ver videos, la verdad que muy lindo también. Es una banda. Sí. Es como muy todo educativo. lo que no aprendí en la primaria, en la Sí. secundaria, lo Bueno. estoy aprendiendo justo ahora. Sí, totalmente. Como que bueno, vas escarbando y vas viendo cosas que, bueno, esto no me lo dijeron. Como te digo, se fue como, hablemos de las mujeres y Malvinas. ¡Pah! Hizo mi cerebro. Nunca nadie me lo dijo. Nunca nadie me educó en este sentido. Bueno, y qué sé yo, la intención siempre es tocar estos temas que en otros lados no está la intención de tocarlo. Y bueno, que estamos trabajando en la semana para ustedes. Sí, y vamos a estar escribiendo unas columnas, unas notas, perdón, en nuestra columna en Vainilla Fresh. Vamos a seguir subiendo los videos a YouTube, en Spotify, Para así que sí, nos puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí. Y bueno, Si se pueden suscribir mejor. si nos pueden invitar a un cafecito, también mejor. Sí. Estamos en el camino de la autogestión, de la comunicación independiente. Y bueno, esto requiere que ustedes pongan like, que ustedes se suscriban. Más que nada la difusión de mirá, escuché esto. Ajá, sí, de una, háganos re el aguante ahí Sí. porque somos señoras pobres, ¿no? Y bueno, nada, eso y también que queremos decirles y contarles que tenemos redes sociales. Somos señoras viejas, pobres, Pero actuales. Sí, totalmente. Bueno, nosotras en Facebook estamos como Brujas. En Instagram estamos como Brujas en la Radio. En YouTube también, como En Brujas en la YouTube. Radio. Y en Spotify como Como Brujas Brujas, solamente. sí. Sí. Tenemos como ahí Spotify y Facebook el mismo nombre. Sí. Instagram y YouTube el mismo nombre. Y bueno, y los pibes de Vainilla que también tienen un montón de otras cosas para que les puede interesar, que les puede re gustar y que por ahí quizás no va en el sentido de las brujas, pero que está muy bueno, material muy zarpado que producen ahí los pibes, que bueno, lo pueden buscar a la plataforma que es www.vainillafresh.com.ar y sus redes sociales son Vainilla Fresh en Facebook y en Instagram vainillafresh.ok. Bueno, y ahí pueden chusmear de todo un poco. Sí, un montón de cosas. Lo que es este espacio que va en el sentido de la comunicación autogestiva e independiente que nos hace. Con estos temas lo dejamos siempre claro. Hace mucha falta Sí. la comunicación alternativa. Y bueno, esperamos que nos vuelvan a escuchar. Y También sí que nos quieren dar un feedback, a ver, me gustó esto, no me gustó. De una. Me gustaría que comenten, dejen sus comentarios. Sí, claro. Y también que digan, bueno, me gustaría que hablen de este tema, de esto otro, si quieren venir a hablar, si quieren darnos alguna bibliografía, lo que sea. Claro, estamos mandarnos dispuestas, algún sí, tipo sí. de audio de alguna cosa que no sea bardeando. No sea, cállense. Bueno, lo podemos poner y analizar. Claro, de una. O lo podemos hacer meme como También. para cortar la seriedad.
Así que bueno, dejen comentarios, escríbanos en las redes, síganos en las redes, suscríbanse, síganos en Spotify y que esto tiene para rato. Sí, así que nos vemos la próxima, los viernes a las 20 horas en My Ninja. Hasta la próxima.